Muy bien, queridos amigos, esta información es urgente, si se quiere, ¿no? Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, de concatenar toda la información que tengo de manera lo más prolijamente posible. Vamos a hablar de una cosa, sobre quién es el anticristo. La pregunta del millón, ¿quién es el anticristo? ¿Viene del Oriente? ¿Viene del Occidente? ¿De dónde viene viene de América? ¿Viene del Medio Oriente? ¿De dónde viene el anticristo? ¿Quién es el anticristo? Bueno, en este canal yo ya hice por lo menos un par de videos hablando de quién a mí me parece que es el anticristo, ¿verdad? Recién hace poco salieron unos videos, hoy es 12 de febrero de 2026, salieron unos videos en donde se habla sobre que Prevost es el anticristo, ¿verdad? Vamos a hacer una cosa, vamos a leer eh, lo que refiere la Santa Biblia Católica sobre la aparición del anticristo, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice Segunda de Tesalonicenses. Aquí lo tenemos, Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, ¿verdad? Dice: pero hablemos, hermanos, de esa venida de Cristo Jesús, nuestro Señor, y de nuestra reunión con Él. Le rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. Acá ya te da una pista, ¿no? Les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente, ¿no? Porque puede haber muchas informaciones, etcétera, etcétera. Y dice, continúa diciendo San Pablo, dice: no se asuste por manifestaciones del Espíritu o por rumores o por alguna carta que pasa por nuestra que dicen que el día del Señor es inminente. No se dejen engañar de ninguna manera. Primero, tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión, el instrumento de la perdición. O sea, es decir, agrego acá el anticristo, ¿verdad? Ustedes con Biblia en mano vayan siguiendo lo que dice aquí. Y dice: el rebelde, que se opone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado, que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. Bien, ahí ya tenemos otro punto. Vamos a seguir leyendo, que dice: ¿no recuerdan que se lo decía cuando estaban con ustedes? Ustedes saben qué es lo que ahora lo detiene, para que solo se manifieste a su debido tiempo. La fuerza antirreligiosa ya está obrando secretamente, pero falta que desaparezca el que la retiene, ya sea la Eucaristía o el Papa. Si es el Papa, Benedicto XVI fue el último Papa. Si es la Eucaristía, cuando cambie la fórmula de consagración, en la Iglesia Oficial Católica ya no va a haber Eucaristía, y por lo tanto, si es la Eucaristía quien lo retiene, se va a dar paso a quien es el anticristo. Pero posiblemente también sea el último Papa, ¿verdad? Y después continúa diciendo: entonces se manifestará el adversario, a quien el Señor ha de barrer con el soplo de su boca, y al que derribará cuando venga en su gloria. Al presentarse sin ley, o sea, el anticristo, con el poder de Satanás, ojo a este punto, hará milagros. Fíjese en lo que dice: hará milagros, señales y prodigios, al servicio de la mentira, para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad que los habría salvado. Por esta razón les dirige Dios la fuerza del engaño, dejando que crean en la mentira. Así serán condenados al fin todos los que no quisieron creer en la verdad porque les gustaba más el mal. Bueno, esta es la verdad, ¿verdad? La verdad del Evangelio. ¿Quién está autorizado a soslayar, pasar por alto, desacreditar lo que dice el Evangelio? Me parece que nadie. Nadie sobre la faz de la tierra. Nadie, absolutamente nadie. Ya sabemos lo que dice el Evangelio. Si un ángel u otro de nosotros viniese a enseñarles un evangelio distinto, sea anatema. ¿Verdad? Y aquí vamos al primer punto, que yo les había marcado anteriormente. Dice que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. Hay otras revelaciones, ya sabemos, la Salet, que dice que Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. O sea, el anticristo, siendo ajeno a la Iglesia Católica, entrará en la Iglesia Católica y pondrá su trono ahí,
Y fíjense lo que dice aquí, para mostrar que Él es Dios. O sea, el anticristo, ¿qué dice el anticristo? Este es un punto muy importante a tener en cuenta. Aquel que diga que es Dios, o que insinúa que es Dios, o que proclama que es Dios, o el Mesías, o el ungido, o lo que sea, ese es el anticristo. Ya dijimos otras veces anteriores que aquel que haga la firma de la paz, de la falsa paz, de los países beligerantes de la Tercera Guerra Mundial, ese es el anticristo. Por ejemplo, también sabemos que se va a ser muy popular en Oriente Medio, en Jerusalén, en Palestina, ¿verdad? Eso es un punto a tener muy presente. Y después lo que dice, la fuerza antirreligiosa ya está obrando secretamente, ¿no? La fuerza antirreligiosa en general, la masonería, el comunismo, los apóstatas dentro de la misma iglesia, etc. Después dice, entonces se manifestará el adversario, etcétera, etcétera, ¿no? Y después dice, al presentarse sin ley, con el poder de Satanás, hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira, para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad que los habría salvado. Este es un punto muy importante. Nadie puede decir que tal obispo es el anticristo, o tal papa es el anticristo, o tal, yerno del presidente de los Estados Unidos es el anticristo, o tal el líder de el Islam es el anticristo, porque si no se hace llamar Dios, si no pone su trono en el templo de Dios, o sea, en el Vaticano, si no hace milagros, señales y prodigios con el poder de Satanás, o sea, cuando hablamos de esto, decimos que el anticristo hasta va a sanar, tal vez devolver la vista o hacer caminar a paralíticos, etcétera. Va a hacer cosas muy asombrosas para engañar a las personas y hacerlas caer, que las personas crean que Él es Dios. Por eso, acá dice, lo primero que dice, para mostrar que Él es Dios. Eso es lo que hace el sin ley. Eso es lo que hace el hijo de la perdición, el instrumento de la perdición, ¿verdad? El adversario de la religión. Eso es lo que, por supuesto, cuando decimos religión, hay una sola religión que es la Iglesia Católica. Además, no existen, son sectas. Entonces, cuando habla de religión, solamente está hablando de la Iglesia Católica, por supuesto. Las demás religiones no valen, no son válidas. Entonces, ese es el punto a tener en cuenta. O sea, si vos lees, qué sé yo, tal revelación de tal vidente, etcétera, y no tiene en cuenta lo que dice el Evangelio, me parece que se está saltando una parte muy importante. O ese vidente no es un vidente, o qué sé yo, algún ser preternatural habrá engañado a ese vidente y le habrá hecho escribir cosas que no son reales. Entonces hay que fijarse en eso, ¿verdad? Hay que fijarse en eso. Una cosa es que, por ejemplo, Prevost no sea papa, pero otra cosa es que Prevost, siendo un no papa, se haga llamar Dios, haga prodigios y milagros, incluso hacer sanar a la gente. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre alguien de quien se dice, de quien se rumorea que es el anticristo, y el anticristo en sí mismo. Porque el anticristo, como ustedes ya saben, ya está dando vueltas por ahí, todavía está oculto, pero bueno, tiempo al tiempo. Yo ya he dicho quién es el anticristo para mí, lo hemos visto en 2 videos, les voy a decir el nombre, después ustedes lo van a buscar por internet, van a ver una foto y van a ver que esa persona es el anticristo. Incluso hay una nota de, creo que de Así Prensa, en donde se habla sobre este anticristo. ¿Quién es el anticristo? ¿Cuál es el nombre del anticristo? El anticristo lleva el nombre del próximo Buda histórico. Aquel que tiene el nombre del próximo Buda histórico, ese podría ser el anticristo. Entonces, fíjense en esos detalles, lean la Biblia, no se dejen engañar. Después dice en Apocalipsis, vio otra bestia que surgía de la tierra y tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como un dragón. Esto es Apocalipsis 13, ¿verdad? Y sigue diciendo varias cosas. Bueno, aquí está hablando de la segunda bestia, ¿no? Esta segunda bestia está al servicio de la primera y dispone de todo su poder y autoridad. Hace que la tierra y todos sus habitantes adoren a la primera bestia.
cuya herida mortal ha sido curada. Realiza grandes prodigios, incluso hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de toda la gente. Si Prebos es el falso profeta o el anticristo, va a hacer prodigios y milagros. Por medio de estos prodigios le ha sido concedido obrar al servicio de la bestia, engañar a todos los habitantes de la tierra, se había recuperado. Entonces, cuando dice acá que engaña a los habitantes de la tierra y los persuade de que hagan una estatua en honor a la bestia, que después de ser herida por espada se había recuperado, y luego dice, se le concedió dar vida a la estatua de la bestia, hasta el punto de hacerla hablar y que fueran examinados todos los que no la adorasen. Cuando acá está hablando de una estatua, está hablando de una imagen similar al rostro del anticristo. ¿Se entiende? Una estatua que es una imagen similar a la imagen misma del anticristo, a la imagen humana, con forma humana del anticristo. Entonces fíjese usted que ¿qué sería en estos tiempos actuales una estatua similar que hable y que representa al anticristo? Yo creo, me parece a mí, que en vistas de lo que dijo el vocero de quien yo creo que es el anticristo, de lo que estamos hablando del día de la declaración, cuando todo el mundo va a ver al anticristo en la televisión. O sea, la televisión es una réplica, es como una estatua que habla, porque es la imagen del anticristo. No es el anticristo, pero es la imagen del anticristo. Y esa imagen habla, se le concedió dar vida, ¿se entiende? Entonces podría estar hablando de eso perfectamente. En estos tiempos actuales, una estatua que habla es la televisión, es el iPhone, es el celular, la tablet, internet, etc. La pantalla de televisión. Entonces yo creo que Prebos ha hablado mucho a través de la televisión, etc. Pero creo que en ningún momento hasta ahora se ha mandado a matar a nadie que adore a Prebos, que no adore a Prebos, como como mandaría la segunda bestia. ¿Se entiende? Entonces todas esas condiciones se tienen que dar para que no nos confundamos y podamos saber en dónde estamos parados. Simplemente creo que ese es el detalle más importante. No se dejen engañar, ni por rumores, ni por teorías. Más bien, lean el Evangelio, sépanselo de memoria todo lo mejor que puedan y no se dejen engañar por cosas que tal vez no tienen asidero en la verdad. Y recuerden, esto siempre muy importante, que es siempre muy importante, esténse siempre en oración, rezando el Santo Rosario, que destruye las herejías. Sabemos que una de las 15 promesas del Santo Rosario es que destruye las herejías. Y otra cosa es la oración personal que nosotros tenemos cada uno con Dios. Por supuesto, todo lo que corresponde, el estado de gracia, adoración eucarística, comunión, etcétera, ¿verdad? Lo que ya sabemos que es lo que corresponde. Pero básicamente rezando y orando para no caer en el engaño. Así que amigos, eso ha sido todo. Espero que esta información les haya servido. Esténse atentos. Ave María Purísima, sin pecado concebida.